Muy buenas noches, que Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. Es una bendición poder estar con todos ustedes en esta noche y no sé si se están dando cuenta de que muchas veces nos enfocamos en muchas cosas malas, nuestra mirada se desvía. Pero déjeme reorientarle en un segundo. Qué bonito es que a las 10 de la noche, cuando uno quizá podía estar, y perdónenme si hay algún enlutado, viendo televisión, una película, una serie, o estando quizás sentado con amigos pasando la noche, pero en cambio estamos eligiendo el estar en la presencia del Señor. Creo que Dios, en medio de todo lo que está aconteciendo, está haciendo una obra que aún no llegamos a entender, que es la obra inexplicable de Dios, y es que detrás de lo que ven nuestros ojos, Dios está volviendo a apasionar a su iglesia por su persona, por su presencia. Y esto es lo que yo destacaría en esta noche, de que sí, Dios está haciendo algo. Dios está obrando en su iglesia. Dios nos está apasionando. Dios nos está enfocando, nos está reorientando. Nos está diciendo volver al origen. ¿Y cuál es el origen? El origen de todo fue Dios. Creo que ustedes habrán escuchado tantísimas veces acerca de esta expresión. Cuando hablamos de la creación, decimos que Dios le habló al mar para que el mar produjera animales. Y Dios le habló a la tierra para que produjera todo tipo de árboles y flores. También le habló a la tierra para que produjesen animales terrestres. Pero cuando Dios quiso crear al ser humano, Dios se tuvo que hablar a sí mismo y de él mismo brotar al hombre. Por eso que si un pez lo saca del agua, va a morir. Igual que si usted arranca un árbol de la tierra, ese árbol va a morir. Por eso cuando el ser humano fue arrancado de la presencia de Dios por causa del pecado, el ser humano murió en su espíritu. Pero si se da cuenta, Dios nos está devolviendo a Él, al origen, a su presencia, de donde emana la vida. ¿Sabes cuál es el secreto para que el matrimonio tenga vida? Dios. ¿Sabes cuál es el secreto para que tus hijos sean hijos de bien y de respeto? Dios. ¿Tú sabes cuál es el secreto para que tu trabajo, tu negocio vaya bien? Dios. ¿Tú sabes cuál es el secreto para que Dios te use y tengas un ministerio bendecido? Dios. No hay otro secreto, porque todo tiene que ver con Él, porque todo procede de Él. La Escritura dice en las bienaventuranzas, en el libro de Mateo capítulo 5, entre todas las que dice, hay una que me encanta que dice: bienaventurados los pobres del espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo una persona puede ser bienaventurada siendo pobre? Un pobre, según nuestro concepto, es una persona que no tiene recursos, que va pidiendo por la calle, es decir, es una persona dependiente de otros. Por eso cuando Jesús dice, es doblemente bendecido aquel que ha aprendido a depender del Espíritu, no está hablando de pobreza, está hablando de dependencia. Cuando tú y yo hemos aprendido de que la vida procede del cielo, de que el sentido de vivir procede del cielo, de que sin Él nada cobra sentido, pero con Él encuentro el horizonte y encuentro el propósito. Pero es que para alcanzar ese propósito yo tengo que aprender a depender de Él.
del Espíritu Santo, el Paracletos, el origen, el soplo. El ser humano era un muñeco de barro, no tenía vida, pero en cuanto Dios emanó de sí mismo la propia vida, que era el Espíritu que brotó de él y cayó o sopló sobre la nariz de ese muñeco de barro, ese hombre, ese muñeco cobró vida. Querida iglesia de la línea, no todo lo que está pasando es malo, y perdónenme que use esta expresión, porque entiendo que sí, que hemos sufrido mucho en estos meses. Pero yo me gustaría intentar agarrar sus ojos y reenfocarlo en el plano espiritual para que usted se dé cuenta de que en medio de todo el miedo que ha ocurrido, en medio de esta gran pandemia, en medio de la gran crisis, en medio de lo que está aconteciendo en las naciones de la tierra, Dios nos está devolviendo a Él. Y eso a mí me da esperanza. Porque si Dios está haciendo eso, es porque detrás de eso va a venir un tiempo muy, muy especial para su iglesia. Independientemente de la persecución, porque la persecución incluso es dolorosa, pero su final, lo que produce, es bueno. Decía un predicador hace siglos que la iglesia se fundamentó sobre la sangre de los mártires. La iglesia nació en medio de la persecución. La iglesia nació en medio del dolor. Pero de esa manera se extendió el evangelio a todas las regiones, a todos los países, a todo el continente conocido. Por eso creo firmemente, y yo se lo transmito a la iglesia de la línea, creo que Dios está haciendo su obra en lo oculto, que tan solo comenzamos a vislumbrar un poco acerca, en el ambiente profético, un poquito acerca de lo que va a acontecer. Y creo que el final será un final de bendición. Aleluya. ¿Qué les parece si seguimos adorando y honrando al Señor en esta noche? Ahí donde está usted, le doy las gracias al pastor, a la iglesia, a mi amigo Israel de Badajoz, que Dios lo bendiga. También está mi primo Rubén de Totana, que su esposa es de la iglesia de la línea, también lo bendecimos en el nombre de Jesús. Quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro, doblegar su corazón ante la presencia del Señor. Y siga adorándole, siga adorándole. En el nombre de Jesús. Solo Cristo, God is
Aleluya. En el caos, en tormentas sigue siendo Dios. Lo siento que soy débil, la gracia para seguir y tu dulce voz. Yo cantaré esta canción. Y no hay nadie como tú. Sí, Señor. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Y no hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Te adoramos, Señor, esta noche, Jesús. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi ser. En Él está el deleite. Mi deleite está en ti y por siempre. Mi deleite está en ti y mi corazón, todo mi ser. Mi deleite está en ti por siempre. Y no hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie, y no hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Viviré para alabar. Te adoramos, Señor Jesús.
Escogido fui por tu gran amor y volví a nacer. Yo pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado, disfruto de su presencia esta noche, y por los brazos del Padre. Sí, Señor. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados y nos hace libres y cantamos ya
yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y el Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y el Padre me ama. Escúchalo. Y yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y el Padre me ama. Gracias porque no somos esclavos, porque no tenemos un espíritu de esclavitud, sino tenemos a ti, porque tú eres nuestro Padre y por eso te llamamos Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. Escucha esto del corazón de tu Padre. Y ya no eres un esclavo del temor, tú eres mi hijo. Ya no eres un esclavo del temor, tú eres mi hija. Declaramos libertad en cada familia, echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Papá, te amamos, Señor. Gracias porque tú nos das la paz. Y abandoné mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abandoné mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Sí, para dar Jesús. Y abandoné mi vida, yo te amo. Oh, abandoné mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abandoné mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Oh, yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te amo tanto, te quiero tanto. Yo disfruto en tu mesa y me siento en tu mesa. Yo disfruto tu presencia, papá. Yo disfruto en tu presencia, yo me siento en tu mesa. Yo disfruto en tu presencia, papá. Y Abba de mi vida, yo te amo.
vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Y Abba de mi vida, yo te amo. Quisiera ir esta noche. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Te adoramos, Señor Jesús. Abrázanos fuerte esta noche, Señor Jesús. Dios es mi papá, Dios es mi papá, y Dios es mi papá. Aleluya. Dios es mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papá. Por toda la eternidad, Dios es mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papá. Por toda la eternidad, adórale. Dios es mi papá, Dios es mi papá. Dios es mi papá por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Santo, santo. Santo, santo, levanta tu voz y adórale. Si parararash, si parararash, Él es tu Padre que te cuida, que te ama. No tengas temor, te tiene en sus brazos, Él nunca te suelta, Él va marchando delante de ti y Él te está abriendo el camino para mostrarte por donde que quiera que vaya. Él te rodea con su amor, disfruta de su presencia. Admirable consejero, príncipe de paz, disfruta de la presencia del Señor. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, oh, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él fue con misión, no era nadie
de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, eres tú, Señor Jesús. Y es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, y caminó en humildad y en obediencia subió. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, te adoro, Jesús, lleno de gracia y verdad. La última vez, canta, Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Jesús, precioso Señor, tú eres el príncipe de paz. Oh, te adoro, te adoro, te adoro. Santo, santo, santo. Santo eres tú. Santo, 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 Cordero de Dios. Cordero de Dios. Precioso Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Te Gracias, Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre. Santo eres Jesús. Aleluya. Si ustedes me conceden unos muy breves minutos meditando por la tarde acerca de
¿De qué quería el Señor hablarnos a la iglesia, a nosotros? Solamente me estaba rondando un pensamiento y es algo que lleva como 2 semanas dándome vueltas. Y simplemente quiero ser fiel y transmitirle este principio, este concepto muy sencillo, pero creo que nos va a hacer bien el Señor. Yo llevo, al igual que ustedes, meses orando, intentando entender un poco el porqué de todo lo que se está pasando en el mundo entero. Cómo los cultos se paralizaron en los templos, cómo de la noche a la mañana en toda Europa se cerraron los templos y luego llegó toda América Latina completamente cerrada, ahora la parte de Asia, la India, etcétera. Intentando entender muchas cosas, Dios me hablaba acerca de lo que le hablaba al principio, de que Dios nos está devolviendo al origen. Y el origen se trataba, iglesia, de que habíamos olvidado la base del cristianismo no era el culto. La base y fundamento de la vida del cristiano es su relación personal con Dios. Y parecía como que habíamos cogido el culto como un sucedáneo, y un sucedáneo es una palabra que intenta mostrarte o darte algo que aparentemente te va a saciar, te va a encantar, pero no es algo completamente, no es todo lo que tú esperabas. Y no estoy diciendo, y Dios me libre de decir que el culto era malo, claro que no, dice la Biblia que no podemos dejar de reunirnos, pero habíamos, y hablo a nivel personal, habíamos entrado en una dinámica donde quizás solamente esa hora del domingo o esa media hora del viernes de oración nos habíamos llegado a saciar con eso. Cuando realmente el Evangelio era algo mucho más profundo y nacía del secreto. Porque te digo algo, propósito de Dios siempre va a nacer, va a fluir a través de una vida en el secreto. No hay otro secreto que vivir en la intimidad con Dios, de ahí nace el todo. Es más, tus hijos, mis hijos, no pueden conocer a Dios en el culto, lo tienen que conocer en la casa, porque ¿de qué nos sirve ir al culto y ponernos de traje, la señora bien arreglada, bien pintada y todos con muy buena forma de hablar, pero luego cuando llegamos a la casa es completamente contrario a lo que se está viviendo en el culto, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, la música que escuchamos en la casa? Entonces los hijos tienen que conocer a Dios en el mismo hogar, en el núcleo familiar. Por eso que Dios, en medio de todo esto, ha permitido el cierre de los templos temporal para que el altar se vuelva a encender. ¿Cuántos me pueden decir amén? El altar familiar se tenía que volver a encender. Porque esta era la base, el secreto. Miren, hablando con tantísimos ancianos a lo largo de toda España, yo siempre les preguntaba lo mismo. ¿Cómo fue el Evangelio? ¿Cómo lo vivían ustedes por el año 70, por el año 80? Cuéntenme sus experiencias. Y todos decían lo mismo. Hijico, nosotros no sabíamos apenas predicar, apenas sabíamos español, no sabíamos mucho ni siquiera leer, pero sí que sabíamos vivir en la intimidad. Y ahora, no estoy diciendo ahora que aquí hay una competencia entre si hay que orar mucho y leer menos, no, es que la vida de intimidad con Dios es un paquete que lo engloba todo, oración y lectura. El conocimiento de Dios es que yo hablo con Él, pero Él también tiene que hablar conmigo. ¿Cómo va a hablar conmigo? ¿Cómo le voy a conocer? A través del estudio de la Escritura. Por eso la relación con Dios es un compendio entre oración y lectura, conocimiento de su persona. Y Dios ha querido devolvernos a esta esencia, a este origen, para que en el hogar se encienda el altar. Miren, déjame leerle un versículo del libro de Juan. Versículo 4. Verso 23 dice, pero se acerca la hora. Esta es una versión, a ver qué versión es esta. A ver. Biblia, nueva versión internacional para todos. Dice esta Biblia en lenguaje coloquial, dice el verso 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya
en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. La Reina Valera y la Biblia de las Américas dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Note en este concepto dos tiempos. Hay dos tiempos, dos revelaciones, dos manifestaciones diferentes de Dios en el tiempo, pero que están relacionadas entre sí. La del futuro no puede provenir si no está la del presente, y la del presente no se puede manifestar si no hay una hora del futuro. Voy a explicarme mejor para que me entienda. Mas la hora viene y ahora es. Es decir, viene algo en el futuro. Dios ha determinado hacer algo en el futuro, hablando acerca de dentro de 6 meses, dentro de un año, en los próximos 5 años. Dios quiere hacer una obra. Él ha determinado en su soberanía y gobierno, ha determinado soltar en el tiempo futuro una manifestación gloriosa de su presencia en medio de la persecución que va a vivir la iglesia. Y esto es profético. En medio de la persecución que la iglesia va a vivir en el mundo entero, es que Dios va a hacer resplandecer a su iglesia como más que nunca en los últimos 100 años. Por eso, por causa del tiempo futuro que está a punto de comenzar, que es del futuro, que va a venir, que todavía no es, pero que va a venir, donde Dios va a hacer algo precioso, donde Dios va a devolver la santidad a su iglesia, donde Dios va a devolver el fuego a su iglesia, donde Dios nos va a hacer arder en pasión por su presencia y compasión por las multitudes, donde Dios va a hacer regenerar y nacer en nosotros un espíritu de valentía y de fe y de autoridad para predicar la palabra. Por causa del tiempo que va a venir, es que Dios está obrando ahora. Por causa de ese tiempo que Dios ha determinado hacer, es que Dios ahora está manifestando los hijos. Dios está levantando hijos, generación, que sepan adorarle de verdad. Y pareciera como que la adoración tiene que ver con imitar a los cantantes ahora conocidos, y no voy a nombrar ninguno para que nadie se sienta aludido ni se sienta mal, pero piensen en los cantantes de aquí o de fuera, que ahora todo el mundo está intentando cantar sus canciones y imitar sus canciones. Piensen en ellos como que si ellos fueran la manifestación de la adoración verdadera. No, la adoración de verdad no tiene que ver con imitar a un cantante. La adoración de verdad no tiene que ver con ponerse un disco en el coche de música. La adoración de verdad tiene que ver con algo interno que se produce por dentro y se expresa hacia afuera. Es una vida completa de honra al Señor. ¿De qué me sirve a mí cantar los cantos más bonitos, cantar con unos tonos preciosos? ¿De qué me sirve a mí cantar imitando a Marco Brunet o a cualquier otro cantante tan usado o usada por Dios? ¿De qué me sirve expresar con mis labios esa dulzura de palabra si en mi interior no estoy viviendo aquello que expreso? Si no estoy viviendo aquello que estoy expresando, entonces mi adoración ni es espíritu ni es verdad. Por eso es que Dios no está tan interesado es más, te digo algo que ha pasado en el mundo entero, hablando con algunos amigos ministerios de fuera de España y con algunos profetas de fuera de España, preguntándole y hablando entre nosotros qué es lo que entendíamos que estaba pasando. Y me decía uno, profeta Samuel de Ecuador, me decía: Israel, fíjate en algo, todas las agendas se han acabado. Ya no hay agendas, ya no hay invitaciones, ya no hay eventos, ya no hay show, ya no hay nada de eso. Se ha acabado. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, se acabó aquí la adoración esta, ¿cómo se dice? La adoración superficial. Ahora voy a hacer nacer la adoración espiritual. Ahora van a nacer los adoradores de verdad, aquellos que no necesitan un púlpito para cantar, aquellos que no necesitan que haya una cámara enfocándoles para predicar, aquellos que son capaces de extender su mano amiga a aquel que está tirado. Porque mire, no se puede ser adorador
De verdad, no se puede ser una generación de adoradores. Si ves a un hombre tirado en la calle que ha sido golpeado y le han robado, y llevamos el piano debajo del brazo y le dice, no te puedo ayudar porque tengo que ir al culto a cantar. No estás adorando con tus actos. Porque si fuéramos como el buen samaritano, extenderíamos nuestra mano hacia él, le curaríamos las heridas, lo llevaríamos al mesón y le diríamos, atiéndemelo y lo que gastes de más, tranquilo, yo te lo voy a pagar. Eso es un acto de adoración de verdad, porque adoración tiene que ver con amar tantísimo a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda tu fuerza, con toda tu pasión, pero que también lo manifiesta amando al que tienes a tu lado. Porque ¿cómo voy a decir que amo a Dios y al que no veo si no amo a mi prójimo, que lo estoy viendo todos los días? Adoración, de verdad, esta generación es una generación que vive internamente, tiene un estilo de vida que todo lo que hacen, todo lo que expresan, todo lo que miran, todo lo que tocan es para honrar a Dios. Son personas, hombres y mujeres, que no se dejan llevar por las multitudes. Le da igual predicarle a 100 que predicarle a uno. Le da igual asistir a la iglesia de la línea o la iglesia aquí que pastoreamos nosotros en Murcia, o ir a un hospital a seguir predicando, o predicarle a la vecina de arriba que quizás está con depresión. Son gente que no se mueven por las reproducciones de YouTube o del Facebook. Son gente que lo que le hace moverse y lo que les activa es vivir apasionados por Dios. Esta es la generación que Dios ahora está queriendo levantar. ¿Por qué la quiere levantar ahora? Porque en el futuro va a venir un tiempo de gloria, pero si no se manifiesta esta generación, ese tiempo de gloria no puede venir. ¿Ves cómo están relacionados los dos tiempos? Lo que ha de venir, va a venir por lo que hoy se va a manifestar. Por eso, dentro de todo lo que está aconteciendo, parece como que nuestra mirada está enfocada en una sola cosa, cuando deberíamos ver el panorama detrás de todo. ¿Qué es lo que hay detrás del telón? El Dios que está moviendo las fichas, ¿qué está haciendo Él? Y Él lo que está haciendo es que ahora está levantando una generación que le sepa adorar. Y esto no tiene que ver con cantantes, no tiene que ver con músicos, tiene que ver con hombres y mujeres que amen a Dios. Que amen de tal manera a Dios que quieran que su vida sea una expresión de adoración continua. Si le das una ofrenda, una ayuda a alguien necesitado, estás adorando a Dios. Si restauras a alguien, visitas a alguien que lo está pasando mal, que está desanimado, y le traes una palabra de aliento, estás adorando a Dios con ese acto. Porque adoración no es cantar, adoración es obediencia. ¿Cuál fue uno de los mayores sacrificios de adoración? Podríamos hablar cientos a lo largo de la Biblia. El mayor sacrificio de adoración fue la obediencia del Hijo al Padre. Cristo Jesús fue olor fragante de adoración porque su sacrificio fue un acto de obediencia. Pero es que también la entrega del Padre al Hijo fue un acto de adoración. Cuando Abraham dijo, voy a coger a mi hijo y lo voy a sacrificar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que lo haga. La obediencia es el mayor acto de adoración. Por eso, independientemente, como yo, que canto muy mal, no se trata de cantar, se trata de obediencia. Y quizá Dios ya te está hablando de decirte, tienes que predicarle a tu vecino. Tienes que ser un ejemplo para ellos. Acércate al parque donde están los niños, acércate al supermercado y fíjate en los ojos de la gente y verás internamente el temor que tienen por dentro, y ahí tú podrás decirle, hay esperanza en el Señor. El Dios de la paz puede transmitirte paz en medio de la tribulación que estás viviendo. Sé un hombre y una mujer adoradora. Que todo lo que pienses, todo lo que quieras, todo lo que expreses, todo lo que digas, todo lo que toques, todo lo que mires, sea para honrar al Señor. Y entonces te convertirás en esta generación que ahora Dios está levantando. En el secreto Dios está forjando corazones, porque en el anonimato es donde Dios va a forjar a su iglesia. ¿Sabe dónde nació la iglesia? Nació en el anonimato, nació en el secreto. Hechos capítulo 2, Joel capítulo 2, segunda de Crónicas capítulo 5. En el secreto de la adoración se nacía el propósito eterno de Dios.
Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, dice de que estando 120 unánimes en el aposento alto. El aposento alto era un lugar, era una habitación apartada, normalmente en lo alto de la casa. Tenía entrada por fuera también, una entrada directa por fuera. Y era un lugar para meditar, era un lugar exclusivo para estar tranquilo, era un lugar especial. Por eso dice la Biblia, entra a tu cámara secreta, entra a tu aposento alto, y entrando allí cierra la puerta y busca a tu Padre que te ve en el secreto. Ese lugar era un lugar exclusivo para estar con Él, para estar conectado con Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en ella medita de día y de noche. La palabra meditar tiene que ver con una palabra que significa rumiar. El rumiar, te lo voy a decir, aunque es una expresión quizá un poco extraña, rumiar significa que me empiezo a alimentar y como la comida, pero luego la vuelvo a sacar hacia afuera y la vuelvo a masticar, la vuelvo a saborear y la vuelvo a tragar, así continuamente todo el día. De ahí viene la palabra de los animales rumiantes, que es la forma en la que ellos comen. El meditar tiene que ver con estar continuamente, día y noche. Agarras un texto y empiezas a pensarlo, empiezas a hablarlo, empiezas a confesarlo. Cuando lo confiesas, cuando lo hablas, lo escuchas. Si lo escuchas, se te mete a tu cerebro, y cuando entra en tu cerebro comienzas a meditarlo, lo vuelves a hablar, y ahí hay un ciclo de meditación, y ese ciclo de meditación lo que produce es aumentar tu fe. Por eso es que dice la Escritura que Abraham se fortaleció en la fe, ¿cómo? Adorando a Dios, porque la meditación y la oración y la adoración están relacionados y producen el resultado de la fe, y la fe da lugar al propósito eterno de Dios. Aleluya, voy demasiado rápido, lo sé, perdónenme que cuando cojo la moto voy muy rápido. Pero ha visto cómo está todo relacionado. Adoración, oración, meditación, y la meditación, usted me entiende que dice la Escritura, meditar en Él, en su palabra, en su Escritura, en lo que Él te está hablando. Y meditar es pensar, recordar, Dios me ha hablado esto. Lo vuelves a pensar, lo analizas. Y conforme estás meditando, eso va a producir en ti un aumento de la fe. Y la fe va a producir un acto de obediencia. Y la obediencia da lugar al nacimiento del propósito eterno. Como decía en Hechos 2, habían 120 que estaban unánimes. Mira qué bonito, había unidad en medio de la diversidad. Qué bonito es que podemos estar unidos independientemente si somos de la familia Moreno o de la familia Marín o de la familia Rodríguez. Qué bonito es estar unidos, unidos por la misma sangre, sin importar las diferencias. Miren, mi esposa es de Suecia, ella es sueca, por eso su acento es un acento sueco y habla murciano sueco. Pero qué bonito es que en mi casa hay unidad. Ella es sueca, yo soy de aquí murciano. Soy gitanico, mis hijos están mezclados, pero hay unidad en mi hogar, porque lo que los une es Cristo Jesús. Y esos discípulos, esos 120, independientemente si Pedro era más impulsivo y Juan era más de intimidad, o si Jacobo era el sacrificio, independientemente de los caracteres de cada uno, independientemente de los dones de cada uno, sabían estar unidos. Primera de Corintios, capítulo 12, la Biblia dice y nos narra de que la iglesia es un cuerpo. Un solo cuerpo, pero con muchos miembros, muchos órganos. Y todos trabajan a una para una sola cosa, para que el cuerpo funcione en armonía. La palabra armonía tiene que ver con un sonido adecuado, con un sonido limpio, con un sonido agradable, aunque hay diferentes tonos. Cuando yo pongo un acorde, cualquier acorde, sencillo o más rebuscado, yo estoy mezclando una serie de tonos, pero que cuando están en la armonía que yo estoy tocando una canción, va a sonar bien. ¿Por qué? Porque estamos tocando en grupo para un mismo fin, que es adorar, cantar al Señor. La armonía tiene que ver con que hay diferencias, pero nos unimos para provocar algo más grande. Somos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y al igual que Cristo caminaba en autoridad, en victoria, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos, nosotros, la iglesia de la línea, la iglesia de Murcia, la iglesia de España, caminamos como Cristo caminó, en unidad.
sin importar las diferencias. Y en esa unidad, ¿sabes qué hacían? Empezaron a orar, a buscar, a orar. Y estuvieron ahí. ¿Por qué? En obediencia, porque la obediencia es adoración. Jesús les dijo, quedaos aquí hasta que seáis investidos. ¿Qué hicieron ellos? Quedarse ahí en el aposento alto, en el secreto, orando, buscando, hasta que se manifestó el Espíritu Santo. Y cuando se manifestó el Espíritu Santo, entonces la iglesia nació. ¿Y qué ocurrió? 3.000 personas se entregaron al Señor con una sola predicación. Viene un tiempo futuro, pero es necesario el tiempo presente. Porque sin el tiempo presente, sin esta generación de adoradores, el tiempo futuro no puede venir. Pero Dios, que ha dispuesto ese tiempo futuro, ha dicho, no puede venir el tiempo futuro si no hay una generación diferente hoy. Por tanto, yo establezco hoy una nueva generación. ¿Y sabes cómo es esta nueva generación? No es una nueva generación como que algo raro, diferente, no. Es una generación que va a seguir los pasos de sus antecesores. Mi padre siempre dice, hijos, si alguna vez te pierdes, pregunta por las sendas antiguas. ¿Qué verdad que es? A veces nos perdemos en el mundo cristiano. Y déjeme abrirle el corazón. A veces en el mundo cristiano nuestros ojos se nublan con cosas vanas, pensando que es algo bueno, pero no es bueno. Pensando que algo que está bien, pero no está bien. Por eso hemos dado una imagen a la generación de 20, 25 años, como que ahora el evangelio es tener un hotel, que te lleven a cenar a un buen restaurante y te den una ofrenda, pensando que el objetivo de los jóvenes de ahora es ser y llegar a eso. ¡Qué mal ejemplo hemos dado nosotros! Cuando el ejemplo que a mí me dieron no fue ese. El ejemplo que a mí me dieron, ¿sabes cuál fue? Tomar un coche e irse a la línea 500, 600 kilómetros para predicar una noche. Dormir, si fuera necesario, en un colchón en el suelo y al día siguiente correr de vuelta para Murcia. Por eso que esta nueva generación va a heredar y va a seguir los pasos de aquellos que nos han antecedido. ¿Y cuál fue el secreto de nuestros padres espirituales? Fue una generación que supo honrar al Señor con su vida, con sus actos, con sus palabras. Voy a terminar porque es simplemente un pequeño pensamiento, simplemente leyéndoles un texto que se encuentra en el libro de Reyes. Y termino. Dice el libro de Reyes, capítulo 18. Voy a cogerlo de la Biblia del móvil que se ve mejor. Aleluya. En el capítulo 18 está narrando la vida de Elías. Y hay una serie de encuentros preciosos que podíamos hablar muchísimo acerca de diferentes cosas que están aconteciendo. Pero fíjese, a partir del verso 20, usted lo va a leer en su casa, capítulo 18, verso 20 en adelante. Se va a presentar Elías y dice al pueblo, ¿hasta cuándo vais a estar claudicando o vacilando entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal es, seguidle a él. Me salto unos versos y ahora voy al versículo 30. Dice, entonces Elías, previamente a esto, él ha hecho un acto profético y ha dicho, el Dios que responda por fuego, a ese Dios vamos a servir. Ustedes saben la historia, se juntan 850 profetas entre Baal y Asera y todo el pueblo en el monte Carmelo. Y Elías ha dicho, bueno, el Dios que responde por fuego, a ese vamos a seguir. Primeramente vosotros, interceder, clamar a vuestro Dios, a ver si os responde. Y los profetas de Asera y de Baal comienzan a cortarse, a gritar, a hacer espectáculos, a hacer bailes, y como solían hacer para intentar llamar a su Dios falso. Cuando ha llegado el mediodía, Elías dice, bueno, se acabó, atentos a mí. Y ahora dice el verso 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor
que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Solamente quiero destacar esto. El altar estaba derribado y esparcido. Y si usted se fija a nivel profético en la iglesia en los últimos 3 o 5 o 8 años, pareciera como que el altar familiar estaba desbaratado, estaba destruido y encima estábamos dispersos, porque aunque asistíamos al mismo templo, asistíamos a la misma congregación, pero estábamos más divididos que nunca. Y usted me va a dar la razón si es así o no, porque aquí en Murcia yo sí lo he visto entre nosotros. Pareciera como que veníamos al culto, todo muy bien, pero luego nos olvidamos de los demás. Si nos decían, fulanico de tal está pasando un tiempo malo, ¿por qué no le visitamos? Decíamos, es que hace frío, o si no, es que hace calor, es que estoy en la siesta, es que me has pillado en un mal momento. Quitamos el timbre de la casa para que no nos moleste, ponemos el móvil en modo avión para que nadie nos llame y nos moleste, porque la iglesia había entrado en un estado de apatía espiritual. Por eso es que las piedras se habían dispersado, los cristianos nos habíamos dispersado, vivíamos demasiado cómodos jugando a la PlayStation que la tenga, o viendo Netflix, o viendo alguna cosa de esta de la televisión, del internet y estábamos sumergidos en nuestro egocentrismo, vanagloria y egoísmo humano, pensando solamente en nosotros, y nos habíamos olvidado del prójimo. Por eso es que las piedras, como Elías estaba haciendo, las piedras estaban dispersas. Pero ¿qué hace Elías? Lo mira el altar y dice, el altar familiar, el altar de adoración estaba destruido. ¿Qué tengo que hacer primeramente? Para que Dios venga con el tiempo futuro, primeramente tengo que levantar la generación de adoradores. Primeramente tengo que levantar el altar que estaba destruido. Por eso es que Dios ahora ha levantado una vez más el altar de adoración familiar. Y Elías cogió las piedras, 12 piedras, cada una conforme al número de las tribus de Israel. Es decir, las piedras, el altar, representaban familias. El altar de adoración representaban personas. Por eso yo me atrevo a decir, tú eres un altar de adoración para el Señor. Tú, no el coro, no el guitarrista, no. Y entiéndeme bien, yo sé que ahí está mi primo que toca el piano, yo también, pero no estoy hablando de músicos, estoy hablando de personas que son un altar en sí mismos, que son esa generación. Y Dios ha dispuesto ¿qué hacer? Volver a restaurar ese altar de adoración en el hogar, para buscar y honrar al Señor en familia, juntarte con tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus nueras, tus yernos y decirle, vamos a estar un ratico aquí adorando, vamos a cenar y luego vamos a partir el pan entre nosotros, vamos a buscar al Señor. Déjame que antes de cenar voy a leer un texto de la palabra y quiero que los nietos lo puedan escuchar. Volver a levantar el altar familiar era el secreto que habíamos perdido. Segundo, estaban dispersas las piedras. Se tenían que volver a unir, porque no se puede levantar el altar familiar si no hay unidad interna. Por eso es que Dios, en medio de la pandemia, ¿qué ha hecho también? Empezar a reconciliar, empezar a ver lo realmente importante, que el dinero va y viene, el trabajo va y viene. ¿Qué era lo importante? Las familias, los abuelos, los padres, los hijos. ¿Y qué hemos hecho? Empezar a querernos más. Vamos a unirnos. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Necesitas? No te preocupes, yo te daré lo que necesites. Vente para la casita, estate con nosotros. Y está Dios provocando unidad familiar, reconciliando problemas que llevaban existiendo y divisiones internas en la familia durante muchos años. Pero es que también a nivel de iglesia, ¿qué ha pasado? Dios nos está uniendo. ¿Cómo? Nos estamos preocupando por el prójimo. De manera que yo estaba escuchando aquí, dice, vamos a orar por la hermana Carmen de Pinto. ¿Es de la iglesia de la línea? No es de aquí, es de Madrid, pero es parte de nosotros, es nuestra hermana. Dios nos está uniendo. Nos estamos doliendo con aquellos que han tenido pérdidas. Estamos derramando lágrimas por aquellas personas que siguen en un hospital. Dios está uniendo a su iglesia. Dios está restaurando el altar familiar. Dios está restaurando su altar. ¿Por qué? Porque va a haber una manifestación de fuego. Porque Dios en el tiempo futuro va a hacer algo, pero necesita restaurar el altar en este tiempo.
Podríamos tomar más detalles, pero no quiero ya. Llevo media hora, creo que está bien. Dice Elías, hacer un surco y coger y echar 4 cántaros de agua 3 veces, es decir, 12 cántaros de agua. Una vez más, un cántaro por cada tribu. El cántaro, en el libro de Juan 4, usted lo va a leer, donde Jesús, hablando con la samaritana, relaciona adoración y agua. En la misma conversación hay 2 principios: adoración, pero también un fluir de agua. Cuando le dice, pero bueno, dame de beber, pero ¿cómo le vas a sacar el agua? Si bebieras de mí, del agua que yo te daré, jamás tendrías sed, le dijo Jesús a la samaritana. Jesús también en otro capítulo, creo que era el capítulo 7, dice que puesto en pie el último día de la fiesta, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ezequiel 47 y Apocalipsis capítulo 20, si no recuerdo mal, también hablan de un río del Espíritu, que ¿de dónde nace? Nace del trono, nace del cielo. Es el mismo río que Jesús está hablando, es el mismo fluir, y es lo que Elías estaba diciendo, echar 12 cántaros de agua, porque la iglesia necesitamos la vida del Espíritu, necesitamos beber y comer de él para poder darle a otro. Tú eres un manantial de agua. ¿Para quién? Para la gente que está sedienta en el mundo. Pero si tú y yo, como la samaritana, no bebemos de él, no nos acercamos y le decimos, danos de beber, no podremos ofrecer al mundo el agua que da la vida. Por eso, iglesia, quiero que te animes. Quiero que entiendas y veas lo que Dios está haciendo. En medio de la oscuridad, Dios está haciendo su obra. ¿Qué obra? Mas la hora viene y ahora es. Incline su rostro y cierre sus ojos. Señor y Dios, te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo que tú nos permites. Gracias porque tú nos permites, Señor, estar unidos como iglesia. Nos permites, Señor, estar aquí juntos honrando tu nombre. Señor, gracias por la iglesia de La Línea. Gracias, Dios mío, por la pasión que ellos tienen por su presencia. Gracias, Dios mío, por la unidad que ellos manifiestan. Gracias, Dios mío, por sus pastores y los obreros, Señor, que están alimentando a tu iglesia, Señor, constantemente, Señor, que están orando por ella, intercediendo, trayendo palabra, Señor, y animando a tu iglesia, Dios mío, para que en medio de esta gran situación que estamos viviendo, tu iglesia siga creciendo de gloria en gloria. Yo te doy gracias por la iglesia de La Línea y te sigo rogando, Dios mío, que tu gracia, tu bendición, tu favor, tu misericordia, tu poder, tu autoridad, tu sanidad, tu liberación, tu provisión estén sobre ellos en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo desde el más anciano, Señor, hasta el más pequeño de la iglesia. Señor, que tu gracia esté sobre ellos. Padre, si hay enfermos entre ellos, te ruego una vez más, Señor, que tu gracia se manifieste, Señor, y haya milagros y sanidades en esta noche. Señor, si hay gente, Dios mío, que viva atribulada, Señor, o atada al miedo, te ruego que venga liberación de lo alto en el nombre de Jesús. Padre, que tu gracia nos siga visitando, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, compartir con tu iglesia. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia de La Línea, gracias por permitirnos estar con ustedes, ha sido una bendición. Yo había escuchado de la iglesia por mi primo Rubén, de las veces su esposa es de allí y las veces que él suele visitar por allí, y me llamó el día sábado mi amigo Israel de Badajoz y estábamos pensando para la siguiente semana, pero le dije no, el día lunes yo tengo libre y aprovechamos. Y simplemente agradecerles al pastor y a todos ustedes el habernos permitido entrar a la congregación y disfrutar. Yo he disfrutado, Numi se ha roto en el Señor llorando y también ha disfrutado. Así que más no les soy canso porque soy muy hablador. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias y que el Señor los